Durante muchos años me estuvieron pidiendo que haga un video sobre este personaje. Pinche jorobado, verga. Ya te miré, verga, cómo está. Estoy bien flaco, yo estoy así. Y estás así, mira. Pinche vato pendejo, la verga. Yo quisiera lo agarro vergazo. Un día se me va a saltar coraje y voy a ir por ti, verga. Ponte verga, porque yo soy el pirata, no habla. No habla. Y no es para menos, ya que este muchacho causó muchísimo revuelo en México. Un personaje totalmente exagerado, egocéntrico y bizarro, que lamentablemente tuvo el peor final de todos, siendo ejecutado de 15 tiros por narcos mexicanos. Seguro muchos de ustedes ya escucharon el nombre El Pirata de Culiacán, pero pocos entienden realmente quién fue y por qué su historia terminó como terminó. Estamos hablando de Juan Luis Lagunas Rosales, un pibe mexicano que pasó de ser un desconocido total a un personaje viral en redes sociales, rodeado de alcohol, armas, narcos, excesos y provocaciones constantes. No era cantante, no era actor y no era empresario. Su fama se construyó básicamente a través de videos compartidos en Facebook y TikTok, donde él mostraba una vida exagerada, violenta y completamente fuera de control. Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como El Pirata de Culiacán, nació en México y desde muy chico tuvo una vida complicada. No venía de una familia poderosa ni acomodada, sino todo lo contrario. Según gente cercana y relatos que él mismo dio en entrevistas y transmisiones, a los 15 años se fue de su casa, o directamente lo echaron porque era inmanejable. Desde muy pibe comenzó con problemas de conducta, consumo de alcohol, rebeldía extrema y cero límites. No terminó la escuela, no tuvo una adolescencia normal y prácticamente creció en la calle, rodeado de gente mayor y ambientes que no eran para un menor. Es más, desde muy pronta edad, el Pirata de Culiacán ya andaba subiendo fotos con armas. Desde esa edad ya arranca su vida nocturna, primero como alguien colado y después como alguien que forma parte de ese ambiente. Boliches, bares, fiestas privadas, alcohol desde temprana edad y contacto constante con gente vinculada al narcotráfico y al under de Culiacán. El pirata no era narco, esto es importante decirlo, era un pibe colgado del ambiente, un satélite, alguien que quería pertenecer y llamar la atención, y lo logró, pero de la peor manera. Para muchos era un personaje inocente, vendría a ser básicamente el bufón de Facebook y de Instagram, ya que por su forma de ser, cualquier persona que viera los videos del pirata iba a pensar que era un personaje irónico. Como les decía, él mismo contó que a los 15 años se fue de su casa. Y de ahí pues yo me salí de mi casa pues así de vago pues, como Así todos. es. Pues. ¿Te fuiste a vivir con camaradas o dónde dormías o cómo estuvo? Lo que pasa es que cuando yo tenía como 15 años, sí, 15 años, me fui yo a Culiacán. Sí. Me fui a Culiacán y yo lo que hice, fui al fórum y andaba lavando carros porque yo no quería, sin permiso pues. Así es. Con el tiempo empieza a usar redes sociales, sobre todo Facebook e Instagram, y ahí empieza a crear su personaje. Videos borracho, tomando tequila directo de la botella, fumando marihuana, diciendo barbaridades, insultando, gritando, mostrándose armado o al lado de gente armada. Y lo peor es que no era una actuación, era su vida real mostrada sin ningún tipo de filtros. Vivía de noche, dormía de día, no tenía proyectos, no tenía una rutina siquiera, directamente no tenía frenos. Lamentablemente, el Pirata de Culiacán no tuvo la educación que todos los niños merecen, ya que él fue abandonado por su padre apenas nació y en su infancia también fue abandonado por su madre, y el chico terminó siendo criado por su abuela, que como era muy mayor no pudo darle toda la atención y el tiempo que merece una criatura tan chiquita. Por eso creo yo que Juan Luis Rosales eligió la calle, porque quería tapar su falta de amor con violencia, droga y excesos. El alcohol fue una constante en su vida. Hay decenas de videos donde aparece completamente destruido, sin poder hablar bien, cayéndose y desorientado. También claramente consumía drogas
drogas. Por su estado físico y mental mostraba un deterioro rapidísimo. Estaba hinchado, con la mirada perdida, claramente pasado. A todo eso ahora hay que sumarle el ego que le daban las redes sociales. Cada like era como un empujoncito a que siguiera diciendo y haciendo estupideces. Todas las noches para este muchacho eran un completo descontrol, y casi todas estas noches él terminaba siendo detenido por la policía de Mazatlán y Sinaloa. Todo esto que les estoy contando, el pirata de Culiacán lo hacía desde los 15 años. Esto es el resultado de no tener figuras paternas que te ofrezcan amor y que te guíen en la vida. Este chico con esa edad tendría que haber estado estudiando y no saliendo de fiestas todos los días y drogándose. Lamentablemente, por haber hecho todo aquello, este pibe con tan solo 17 años fue ejecutado por uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo. Como les conté anteriormente, su abuela paterna fue quien lo crió. Esta señora, con los pocos recursos que tenía y con una edad avanzada, hizo el máximo esfuerzo para poder criarlo, ya que el pirata y su abuela atravesaban una situación de pobreza extrema. Ella lo llevó adelante sin ayuda de su madre ni de un padre presente, y fue con ella con quien vivió gran parte de su infancia en Villa Juárez, ayudándola incluso con pequeños trabajos como vender tamales o pozoles y colaborar en el trabajo de campo cuando todavía era un niño. Pero la vida no le dio muchas oportunidades, y entre los 14 y 15 años, Juan Luis decidió irse de la casa de su abuela y mudarse a Culiacán, buscando una forma de sobrevivir y ganarse la vida por su propia cuenta, ya que estaba cansado de la pobreza y de las cero oportunidades. Ahí empezó lavando autos, aceptando lo que sea que saliera para intentar ayudar con dinero, aunque muy poco, y tratando de encontrar su lugar en la vida. La abuela también reveló que en su infancia Juan Luis trabajó vendiendo comida y ayudando en tareas humildes, y que su vida cambió cuando, ya más grande, empezó a relacionarse con personas del ambiente del crimen organizado mientras hacía trabajos informales, lo que lo llevó finalmente a rodearse de alcohol, drogas y excesos que después lo hicieron famoso en internet. Él era bueno, lo abandonó su mamá. Sufrió el abandono de su... ¿A qué edad? La edad de 3 años se quedó, la abandonó su mamá en Loreto. En Loreto. Sí, en Loreto. Me lo traje a la edad de 5 años, me lo traje. Ajá. Los fui a recoger, los traje los dos. Sí. Y aquí... Ay, le estuve batallando, vendía tamales, pozole, trabajaba de vez en cuando al campo para sacarlos adelante. Sí. Creció y pues no quiso hacer cosa buena también, luego empezó a ir a trabajar en el empaque. Ajá, y andaba de empacador de mandado acá. Ajá. De allí conoció personas, no sé cómo fue, empezó como queriendo robar. Una de las cosas que pocos saben o que muchos se olvidan cuando hablan del pirata de Culiacán es lo que pasó antes de volverse viral. Su abuela, María Rosales Torres, contó en varias entrevistas que cuando Juan Luis era todavía muy joven, apenas estaba empezando a meterse en problemas, su vida ya iba cuesta abajo. Ella misma dijo que él empezó a tener malas influencias, a juntarse con gente mala y a robar cosas desde muy chico, y que por eso lo metieron en un centro de rehabilitación cuando todavía era menor de edad. Cuando tenía alrededor de 13 años, la abuelita contó que lo tuvieron encerrado ahí por cerca de 2 años y medio. Después de esos casi 2 años y medio encerrado, su abuela accedió y lo sacó del centro, pero apenas salió, Juan Luis escapó de su casa y se fue a vivir a Culiacán por su cuenta, lejos de ella. Ahí empezó a trabajar como limpia parabrisas y a profundizar todavía más en la vida nocturna, de excesos, alcohol, fiestas y contactos con gente del ambiente, sin freno ni control. Lo que andó, él andaba amanecido.
Durante ese tiempo en el centro de rehabilitación, según ella, Juan Luis le pediría por favor varias veces que lo sacara de ese lugar, que lo dejara seguir con su vida normal. Pero ella no accedió por mucho tiempo porque lo veía consumido, enfermo y perdido. Decía que lo hacía por amor, queriendo que su nieto tuviera una oportunidad real de enderezar su vida. Estaba de empacador de mandado acá. Ajá. De allí conoció personas, no sé cómo fue, empezó como queriendo robar. Ah, ok. Y allí es donde lo agarraron. Ajá. Me pidieron que si yo tenía dinero, que lo iba a mandar al centro de rehabilitación porque él estaba chamaco. Pobrecito. Y pues no, fui, lo encerraron, Ajá. le lloré, hablé con él y me dijo, no, mamá, dijo, yo no hice nada, mamá, dijo, sí es cierto, yo necesitaba dinero. Ajá. Pero le dije, ¿por qué hiciste eso? Pues no sé, dice, la locura mía. Y acá es donde se termina de ir todo al carajo. Cuando al pirata lo sueltan del centro de rehabilitación, es ahí cuando se escapa de la casa de su abuela y se va a trabajar de limpia parabrisas a Culiacán. Obviamente, en el contexto de pobreza extrema, el pirata iba a hacer todo lo posible para conseguir plata y darse la vida que él quería. Pero lo que fácil viene, fácil se va, y quiero que escuchen esto y lo tengan presente para toda la vida. La plata fácil siempre te va a traer más problemas que soluciones, y esto fue lo que le pasó al pirata. Y es acá donde la historia empieza a ponerse realmente oscura, porque cuando Juan Luis ya vivía en Culiacán, sin familia, sin su abuela, sin amigos, sin nadie que le ponga un freno, empieza a vincularse cada vez más con el ambiente narco. No como parte de una organización formal, esto hay que aclararlo, sino como alguien que orbitaba el ambiente. El pirata no era sicario ni miembro de un cartel, era un pibe joven, vulnerable, que se empezó a rodear de personas ligadas al narcotráfico porque ahí estaba la plata, la joda, el alcohol, las mujeres y el respeto que él sentía que nunca tuvo. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. En Culiacán, una de las ciudades más calientes de México en términos de crimen organizado, el contacto con la narcocultura es casi inevitable si vivís de noche y te movés en boliches, bares y fiestas privadas. El pirata empezó a aparecer en reuniones donde había armas largas, camionetas de lujo, gente pesada, y aunque muchas veces él no entendía con quién estaba, se sentía protegido, se sentía alguien. En varios videos se lo ve empuñando armas, rodeado de tipos armados o presumiendo lujos que claramente no eran suyos. No era poder real, era poder prestado, y eso era lo más peligroso. Quiero mandar un solo pesar para mi compa de chamaco, de parte de su amigo pirata de Culiacán. Así no me quedo cuando vengan aquí en Culiacán. Estamos al millón con ustedes, pariente. Estamos tirofieros jalados. Con el crecimiento en redes sociales, sobre todo Facebook e Instagram, su exposición fue cada vez mayor. Cada video era más extremo que el anterior. Más alcohol, más provocaciones, más gritos y más desafíos. Y acá viene uno de los errores más grandes de su vida. Empezó a confundir la narcocultura con inmunidad. Como si por juntarse con ciertas personas o por mostrarse en ciertos ambientes, nadie pudiera tocarlo. El pirata no entendía los códigos. No entendía los límites y no entendía que en ese mundo no se jode con la fama ni con la lengua suelta. En varios videos que hoy circulan por internet se lo ve insultando, hablando de más y creyéndose intocable, cuando en realidad era todo lo contrario. Para muchos narcos, el pirata era solo un pendejo ruidoso, un payaso útil para la fiesta, alguien descartable. Él pensaba que estaba jugando a ser grande, pero estaba caminando por un terreno donde un error se paga con la vida. ¡Chanito! ¡Chanito Culiacán! ¡Chanito Culiacán! ¡Me espera toda la verga! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, viejo! Yo sé con la bucaneta no me... Mira, la neta sincero, la verga. Te lo voy a decir. A mí me esperas toda la verga. Mira, Chanito, yo tengo la bucana, viejo. Mira, a mí me esperas toda la verga.
El punto de quiebre llega cuando en uno de sus videos menciona y provoca directamente a Nemesio Oseguera Cervantes, apodado El Mencho, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los carteles más grandes y violentos del mundo. Esto no fue un chiste, no fue una ironía, fue una falta de respeto directa dentro de un ambiente donde eso no se perdona. Ahí el pirata cruzó una línea que no sabía que existía, o peor todavía, sabía que existía y la cruzó igual, empujado por el ego, el alcohol y la necesidad constante de atención. Papas, yo también puedo a traer lo que sea la verga. Así que el Mencho a mí me pela la verga. Desde ese momento el destino del pirata estaba prácticamente sellado. Ya no era solo un pibe de redes, ya no era solo un borracho viral, era alguien que había hablado de más en un mundo donde el silencio es supervivencia. El pirata se rodeó de narcos sin entenderlos, sin pertenecer realmente y sin protección real. Y cuando dejó de ser gracioso o útil, quedó completamente solo. Ya que por si no lo dejé bien claro anteriormente, el Mencho es uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo. El pirata, aunque haya estado rodeado y vinculado a narcos, nunca entendió los códigos, nunca entendió ese mundo. No se nombra a los jefes, no se los provoca, no se los menciona ni siquiera en joda y menos se los desafía públicamente. El Mencho no perdona la exposición innecesaria porque para él eso es una amenaza. Y aunque el pirata de Culiacán no era nada importante, la falta de respeto se paga igual, seas grande o chico, famoso o desconocido. Cuando el pirata de Culiacán lo menciona en un video borracho, agrandado y hasta burlándose, comete un error gravísimo. No porque el Mencho se haya sentido ofendido como persona, sino porque en ese ambiente dejar pasar una provocación de esta manera te hace ver débil. Y el Mencho construyó su poder justamente en no dejar pasar ni una sola. Para entender por qué esto termina como termina, hay que entender en qué momento estaba el Mencho en 2017. Porque no estamos hablando de un narco en ascenso o alguien que recién empieza. En 2017, Nemesio Oseguera Cervantes ya era el jefe absoluto del cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los carteles más violentos y poderosos de México y del mundo. Para ese año, el CJNG ya estaba expandido por gran parte del país, con presencia fuerte en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Veracruz, Colima y Baja California, y en plena guerra contra otros carteles y contra el Estado. En ese momento, el Mencho ya era uno de los hombres más buscados en México y Estados Unidos. En ese momento, el Mencho no necesitaba likes, no necesitaba fama y no necesitaba demostrar nada. Justamente por eso, cualquier tipo de exposición innecesaria era vista como una amenaza. No porque el pirata fuera alguien importante, sino porque permitir una provocación pública lo debilitaba simbólicamente, y en el mundo del narco eso no se puede permitir nunca. Y en ese contexto aparece un pibe de 17 años completamente borracho, drogado y burlándose para filmarlo y subirlo a redes sociales para que lo vean miles de personas. El pirata jamás entendió que en ese mundo no existen las advertencias públicas, no existen segundas oportunidades y mucho menos existen explicaciones. Y en 2017 el Mencho estaba en una etapa donde necesitaba mostrar fuerza constante, donde cualquier señal de debilidad podía ser usada por enemigos internos o externos. Por eso el error del pirata no fue solo nombrarlo, el error fue hacerlo en el momento exacto en que no se podía hacer, creyendo que era intocable, creyendo que era gracioso o que no iba a pasar nada. A partir del 9 de diciembre de 2017 empezó a viralizarse el video donde el pirata se burla del Mencho. El video no lo subió él, lo publicó la persona que lo estaba grabando, plenamente consciente de lo que podía provocar. Y si prestan atención hasta el final del clip van a notar algo inquietante. La persona que estaba a su lado le pide que pare, como si supiera que eso ya había cruzado el límite. El Mencho a mí me pela la verga. Tan solo 9 días más tarde, la historia llegaría a su punto final. El pirata se encontraba en Guadalajara junto a los youtubers Ben el Gringo y Hot Spanish, grabando contenido para sus canales. Al terminar, decidieron ir a un bar abierto llamado Mentados Cántaros, en lo que se suponía que sería otra noche loca más en la vida del pirata. No estaba escondido, no estaba huyendo y tampoco tenía custodia. Estaba haciendo exactamente lo mismo que siempre había mostrado en redes sociales: salir, drogar
emborracharse, exponerse con gente, pero inesperadamente cuando estaban compartiendo unas cervezas, un grupo de hombres ingresó al lugar y sin mediar palabra abrieron fuego contra ellos. No era un lugar clandestino ni exclusivo de narcos. Era un bar abierto. El pirata recibió 15 impactos, siendo herido en la cabeza, brazos y pechos. El grupo que estaba con él también resultó herido, puesto que los hombres dispararon a quemarropas. Sin embargo, cabe aclarar que Hot Spanish no estuvo al momento del ataque, ya que por casualidad o destino, él se separó del grupo momentos antes de que los hombres ingresaran al bar. Cuando llegaron los servicios de emergencia, ya no había nada que hacer. El pirata de Culiacán murió a los 17 años, sin tener antecedentes penales graves y sin pertenecer a ningún grupo criminal, pero cargaba con algo igual de peligroso: ignorancia, soberbia y la falsa sensación de invencibilidad. Nunca hubo una confirmación judicial oficial que diga el Mencho mandó a matarlo, pero para los periodistas, los investigadores y las autoridades el mensaje fue bastante claro. Lamentablemente se metió en el mundo más peligroso de México, el mundo narco. Y el chico no estaba hecho para eso, era gritón, fanfarrón, egocéntrico y le encantaba la cámara e insultar a cualquier persona que se le ocurriera. Y para desgracia de él, jodió con el capo narco más peligroso de ese momento en México. Y acá es donde quiero frenar un segundo y dejar algo bien en claro: el pirata de Culiacán no fue un héroe, no fue un capo, no fue un ejemplo a seguir. Fue un pibe roto, solo, criado en la pobreza, sin padres, contando únicamente con su abuelita, que hizo todo lo que estaba a su alcance y ni siquiera así le alcanzó. Fue un chico que quiso tapar la falta de amor, de oportunidades y de futuro con alcohol, violencia, excesos y atención en redes sociales. El pirata murió como viven muchos pibes en Latinoamérica, creyendo que la fama rápida, la plata fácil y el respeto impuesto te hacen alguien, y la realidad es que solo te hacen descartable. Quiero que entiendan que esta historia no es solo sobre narcos, no es solo sobre el Mencho y tampoco es solo sobre la ejecución. Es sobre un chico que nunca tuvo contención, que eligió exageradamente mal porque no conocía otra cosa y que lamentablemente pagó el precio más alto posible.